Comenzamos nuestro último tema de la asignatura de TDS, que trata sobre la estimación espectral de potencia. Os recordaba al comienzo de cada tema cuál era un poco la estructura de esta asignatura. Teníamos dos grandes bloques, uno diseño de filtros y luego otro que era estimación espectral de potencia. Para el diseño de filtros hemos visto una cantidad enorme de teoría que luego nos ha servido como base para también entender esta parte de estimación espectral de potencia. Y para la parte de estimación espectral de potencia hemos necesitado un tema adicional que no conocíamos, que era el cálculo de la DFT. La DFT, como ya sabéis, es aquel algoritmo que son capaces los ordenadores de implementar para estimar la transformada de Fourier, que, como ya bien sabéis, es la base de todos nuestros análisis en el espacio de señales. ¿Por qué estudiamos los telecos, la estimación de espectro? Bueno, pues ya también lo sabéis, todas las modulaciones, todas las transmisiones que hacemos, tanto vía radio, tanto vía por ondas guiadas, pues necesitamos saber a qué frecuencia lo estamos haciendo y podemos reutilizar, podemos mandar varios canales utilizando diferentes partes del espectro y bueno, hay otra serie de técnicas utilizando diferentes códigos, etcétera. Pero bueno, ahora mismo pues nos vamos a centrar en la parte de reutilizar un medio a base de utilizar diferentes zonas del espectro para mandar sus diferentes canales. Y en esto, pues si nosotros cogemos un cable y analizamos cuál es el espectro de la señal que nos está llegando, o analizamos cuál es el espectro de la señal que nos llega a través de una antena, pues lo que podemos ver es algo parecido a lo que vemos en esta gráfica. Pues veremos una serie de picos que son los correspondientes a los diferentes canales de información. Por ejemplo, pues podrían ser diferentes canales de televisión y cada uno está centrado a una frecuencia diferente. El equipo que realiza esa conversión de captar la señal de la antena y mostrarnos cuál es el espectro, pues es lo que se llama un analizador de espectro. Como todo en la electrónica, pues empezaron siendo equipos analógicos, pero actualmente los más avanzados son equipos digitales. Y ahí es donde entra la asignatura de TDS. Todos los algoritmos necesarios para poder procesar esa señal de forma que a partir de la señal cruda pues la procesemos y produzcamos cuál es el espectro correspondiente, pues es lo que nos concierne a nosotros dentro de esta asignatura. Este es un equipo que, bueno, a lo mejor vosotros como ingenieros en España nunca tenéis que llegar a diseñar, pero a lo mejor sí que tenéis que llegar a comprar o tenéis que especificar, ¿no? Entonces aquí en las hojas de especificaciones de este equipo, pues veis, por ejemplo, que aparecen conceptos que ya van sonando, ¿no? Por ejemplo, la FFT, ya sabéis por qué dentro de un analizador de espectro se habla de FFT. Hablan de resolución. Resolución, ya sabiendo lo que es la FFT, podéis imaginaros que es la separación mínima que hay entre dos muestras de la FFT. Hablan de precisión pues también tiene que ver con esos términos. Hablan, por ejemplo, pues del rango, de la selectividad, bueno, una serie de cosas que vosotros como ingenieros tenéis que por lo menos entender qué es lo que hay detrás para poder realizar esa compra o poder dar las especificaciones del equipo que realmente queréis. Y esto es muy importante porque fijaos que los precios de estos equipos pues no son baratos, ¿no? Entonces, fijaos aquí, por ejemplo, pues el equipo más caro de HP, y esto era hace un par de años, pues valía unos 75.000 dólares y bueno, en oferta 66.000, ¿no? O sea, son equipos muy caros como para equivocarse en dar las especificaciones que necesitáis. Eso si los vais a comprar, si los vais a diseñar vosotros, pues todavía muchísimo más interesante el trabajo que vais a hacer y todavía mucho más ligado a TDS. Esos son grandes equipos, grandes analizadores de espectro. Y los pequeños, bueno, pues cuando alguien os coloca una antena parabólica en vuestra casa, pues resulta que lleva un equipo que es un medidor de campo. Esos medidores de campo son pequeños analizadores de espectro, o una parte por lo menos hace las funciones de analizadores de espectro que también llevan el mismo tipo de algoritmo que lo que llevan un analizador grande, ¿no? Y fijaos, en enero de 2007, pues el precio era de 4.600 euros, tampoco es regalado. ¿Quién ha pensado sobre esto? Bueno, pues veremos a lo largo de este tema que tenemos como tres técnicas para
calcular los espectros. Uno que sería procesado en el dominio del tiempo, otro que sería en el dominio de la frecuencia y otro que serían los modelos paramétricos. Bueno, pues en el tiempo, fijaos que aparece gente que aparentemente pues no tiene nada que ver con las señales, ¿no? O sea, Reginald Hooker pues en 1901 publica un artículo sobre la correlación de la tasa de matrimonios y el comercio. O Geoffrey Taylor en 1921 un artículo sobre la difusión continua en dinámica de fluidos. O sea que no, aparentemente no tiene nada que ver con el espectro de una señal electromagnética. Pero es importante que vosotros cojáis el concepto de que podéis mirar en otros campos de la técnica para ver qué es lo que se está haciendo en problemas similares. Y de hecho, pues eso es lo que se hizo y nos adoptamos esas técnicas de estimación de espectro en el dominio del tiempo. En el dominio de frecuencia, pues en el dominio de frecuencia también aquí sí que son dos grandes, ¿no? Es Albert Michelson, que le dieron el premio Nobel de Física en 1907 por los instrumentos ópticos de precisión y fue la primera persona que midió la velocidad de la luz con una precisión razonable. Luego Albert Einstein, que también fue premio Nobel de Física, curiosamente fue por el efecto fotoeléctrico y no por la relatividad. Pero bueno, y Einstein lo que utilizó en la estimación de espectro era sobre el análisis de valores con ruido. Entonces, fijaos como campos muy diferentes terminan teniendo un impacto en otro campo, como es el nuestro de procesado de señal. Eso en cuanto a los métodos de estimación del tiempo y de estimación de frecuencia. Los métodos paramétricos, pues ya sabéis del tema de filtro óptimo, pues que Norbert Wiener, que fue un matemático estadounidense, pues en concreto para la estimación de espectros, pues trabajó, lo publicó en un libro sobre problemas no lineales con variables aleatorias. De nuevo, un artículo un libro que parecería bastante matemático, pero que tiene un impacto importante en nuestro procesado de señal. Bueno, ¿qué métodos vamos a ver? Pues de nuevo hay muchísimos, igual que con la FFT. Nosotros vamos a ver unos pocos. Vamos a clasificarlo en dos familias. Una familia que va a estudiar el análisis de señales estacionarias y otra familia que va a estudiar las señales no estacionarias. Vamos a ver simplemente un ejemplo de señales no estacionarias. Dentro de las estacionarias, pues vamos a ver los métodos no paramétricos y los métodos paramétricos. El método paramétrico ya lo conocéis, es el modelo AR, solo que ahora lo vamos a reinterpretar. Y entre los métodos no paramétricos, pues lo que vamos a utilizar va a ser la DFT. Ese sería el método que se utilizaría la señal en el tiempo prácticamente. Y luego pues veremos el periodograma, el promediado de periodograma, el método Blackman-Takey como algoritmos que trabajan más en el dominio de la frecuencia. Si tengo una señal no estacionaria, que es lo normal, pues ¿cómo puedo utilizar los métodos anteriores? Los métodos para señales estacionarias. Pues divido la señal en trocitos pequeños y dentro de esos trocitos pues espero que la señal sea estacionaria. Además existen métodos inteligentes para cortar en trozos que preserven esa estacionalidad dentro del segmento. Bueno, pues vamos a ver el primer método. ¿Cómo puedo medir el espectro utilizando la DFT? Bueno, esto quizás sería lo más básico que a uno se le ocurriría, ¿no? O sea, yo tengo mi señal analógica, que sería la señal que me llega por la antena, y quiero sacar una información relacionada con la amplitud espectral de esa señal. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser, cojo la señal, la digitalizo. Para digitalizarla, antes he tenido que meter un, un filtro anti-aliasing. Este filtro anti-aliasing me sigue dando una señal continua que ahora sí que digitalizo. Esta señal digitalizada XDN, pues en principio va de menos infinito a infinito. Yo eso no lo puedo procesar en un ordenador. Pues la enventano con una longitud de ventana finita. Además veremos que la forma que tiene esa ventana pues es importante a la hora de ser lo más preciso posible, a la hora cuando demos una estimación de su espectro. Y una señal enventanada la llamo V y le hago la DFT, teniendo los coeficientes VK.
Vamos a ver cómo eso va afectando las diferentes señales en el dominio de la frecuencia. Pues yo tengo mi señal original en el dominio de la frecuencia, lo llamo S sub c de j omega. Cuando pase por el filtro de anti-aliasing, pues simplemente lo multiplico por la respuesta en frecuencia del filtro de anti-aliasing y vuelvo a tener una señal en el dominio continuo. Esta señal en dominio continuo, cuando la muestre, pues lo que ocurrirá será que me aparecerán copias cada 2pi. Y esta es la relación, que ya sabéis del primer tema de muestreo, entre la señal que le entra al muestreador y la señal que produce el muestreador, la señal discreta que produce. Cuando yo multiplique aquí por una ventana, esta multiplicación se realiza en el dominio del tiempo, por lo tanto en el dominio de la frecuencia se corresponde con una convolución circular. Convolución circular porque acordaos que estamos hablando de señales discretas y la convolución entre señales en el dominio de la frecuencia es una convolución circular, no es una convolución lineal como ocurre en el dominio continuo. Bueno, pues tenemos nuestra convolución circular y ahora la DFT, como ya sabemos del tema anterior, lo único que hace es coger esta señal y muestrearla en instantes 2pi k partido por n. Entonces, eso es lo que se correspondería con la muestra VK. ¿A qué frecuencia se corresponde esto? Bueno, pues la frecuencia continua correspondiente sería 2πk partido por n por 1 partido t, que es la relación que me relaciona la frecuencia en el continuo con la frecuencia en el discreto para una señal muestreada. ¿Cuál es la separación entre dos muestras? Pues la separación entre dos muestras será la separación entre la omega k y la omega k más 1, que es precisamente 2pi partido nt. Y si eso está en radianes por segundo, si lo quiero en hercios, pues sería 1 partido nt. Es decir, que la resolución, esa que habíamos visto en las especificaciones de nuestro analizador lógico, depende de dos parámetros. Depende de la t, que es el periodo de muestreo, y depende de la n, que es el número de muestras que nosotros pongamos para hacer la DFT. Vamos a trazar este camino que hemos ido viendo en frecuencia, vamos a irlo trazando de forma gráfica. Imaginamos que nuestra señal original se compone pues, de un tono que está embebido dentro de un ruido que va a tener un espectro gaussiano. Bueno, pues cojo mi filtro anti-aliasing. Mi filtro anti-aliasing pues, estará definido en continua desde menos pi partido por t hasta pi partido por t. Y multiplico mi señal original por el espectro de mi señal original por el espectro de mi filtro anti-aliasing, obteniendo este nuevo espectro. Este nuevo espectro ahora lo digitalizo. Al digitalizarlo, el pi partido por t pasa a frecuencia pi. Aquí he utilizado una t que es precisamente la misma de la frecuencia de Nyquist. Entonces, por eso la máxima frecuencia de aquí se me va al pi. Bueno, pues este es mi espectro de la señal digitalizada. Y ahora tengo la ventana por la que la voy a multiplicar. Multiplicar por una ventana corresponde a convolucionar de forma periódica estas dos señales. Cuando yo convolucione, obtendré esto. Si ahora comparamos el espectro original de la señal con el espectro final, pues hay características que sí que se conservan. Por ejemplo, esta señal tenía dos picos, esta señal tiene dos picos, pero esta señal estaba embebida en un ruido que tenía un espectro gaussiano. Aquí es muy difícil de ver ese espectro gaussiano. Y además, la relación entre la amplitud máxima de nuestros picos y la amplitud máxima del ruido gaussiano, pues no se ha conservado en la señal muestreada. Aquí es mucho más, hay una diferencia mucho menor que en el espectro original. ¿Quién ha sido el causante de eso? La convolución con esto, que está un poco como emborronando nuestra señal. Además, esta sería la curva azul es la convolución entre las dos, pero yo no tengo la curva azul. Yo lo que tengo es la curva azul muestreada debido a la DFT. Lo que tenéis aquí como ejercicio es que repitáis todos estos pasos de forma computacional. O sea, que cojáis una señal, que reciba estos espectros y vaya calculando pues, la multiplicación por el filtro anti-aliasing, la convolución, etc. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nuestra señal se compone de un par de tonos, cada uno pues de diferentes amplitudes, A sub 0, A sub 1, diferentes frecuencias, omega 0, omega 1 y diferentes fases. Cuando yo lo muestre,
pues aquí ya suponemos que el filtro anti-aliasing pues no va a afectarlo, no va a afectar a la señal de entrada. Cuando yo lo muestre, lo que tendré será prácticamente lo mismo, solo que cambiando la t por n y el omega 0 por la omega 0 del continuo por una omega 0 del discreto, cuya relación con la del continuo pues es la que tenéis aquí, ¿no? La omega 0 discreta es la omega 0 del continuo por t, o sea, la relación que tenemos siempre entre señales muestreadas. Cuando yo muestré, perdón, ya lo tengo muestreado y ahora multiplico por la ventana. Multiplico por la ventana, multiplico por la función w y eso me da la función v como teníamos en el diagrama justo aquí, ¿no? Multiplico por la función w y obtengo la función v. Bueno, pues ¿cómo puedo sacar el espectro? Pues podemos hacerlo de forma muy sencilla. Podemos coger esta señal, la descompongo, el coseno lo descompongo como suma de dos exponenciales complejas, una con una fase positiva y otra con una fase negativa. ¿Lo veis? E elevado a menos j omega 0 n, e elevado a menos j teta 0, e elevado a j teta 0, e elevado a j omega 0 n. El A sub 0 medios y la ventana, la W, están multiplicando a ambas. Hago lo mismo con la A sub 1, lo tendríamos aquí. Y ahora hago transforma de Fourier. La transforma de Fourier, esto es una constante, por lo cual se queda igual. Esta es la transforma de Fourier de una señal que ha sido desplazada en frecuencia. Ha sido desplazada en frecuencia a la frecuencia omega 0. Es decir, hago la transforma de Fourier de la omega de n y la desplazo hasta la omega 0. Aquí, en vez de desplazarlo hacia omega 0, la desplazo hacia menos omega 0. Y fijaos que lleva un término de fase que es justo el complejo conjugado de este. Y para el segundo tono, pues ocurre lo mismo. Esta es la misma expresión que habíamos llegado antes. Y vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre en frecuencia. Pues yo tenía inicialmente un espectro que estaba compuesto únicamente de dos tonos, tanto en el continuo como en el discreto. Cuando yo he multiplicado por la ventana, esos dos tonos serían un par de deltas en frecuencia. Cuando yo multiplico por la ventana, estoy convolucionando de forma periódica con la transforma de Fourier de la ventana. Con lo cual, esa ventana se me va, como hemos visto, de forma analítica, se me va a las frecuencias omega 0 y omega 1. Se me viene aquí y aquí. Y claro, como es una señal continua, pues tendré tanto las copias positivas como las copias negativas. La amplitud, pues la amplitud será A sub 0 partido por 2 y luego la ventana tenía amplitud 1, pues n, perdón, pues tendrá pues A sub 0 partido por 2 por n y A sub 1 partido por 2 por n. Si yo hago que la omega 0 y la omega 1 cada vez estén más cerca, ¿vale? O sea, yo tengo dos tonos que cada vez se parecen más en frecuencia, pues llega un momento en que las transformadas de Fourier de la ventana, que es las dos copias que tenemos aquí, pues se van superponiendo y llegará un momento en que sean indistinguibles. Yo no sea capaz de distinguir si lo que tengo es una única frecuencia, un único tono, o tengo dos superpuestos por la transformada de Fourier de la ventana. ¿Quién determina cuánto se superpone? Pues está claro que es la anchura del lóbulo principal. O sea, cuanto más estrecho sea el lóbulo principal, mejor voy a poder resolver. Eso es lo que llamamos la resolución. ¿Cuál es la separación mínima entre omega 0 y omega 1? De forma que yo sea capaz de distinguirlo. Pero ya hemos visto del tema de diseño de filtro que la anchura del lóbulo principal tiene una relación muy estrecha con la altura de los demás lóbulos. Entonces es un compromiso entre altura del lóbulo secundario o de los lóbulos secundarios y anchura del lóbulo principal. Que este compromiso, os lo recuerdo de nuevo del tema de diseño de filtro, pues para cada ventana tenemos unos parámetros diferentes que dependen únicamente, normalmente dependen del ancho de la ventana. Con el ancho de la ventana yo puedo controlar cuál es la anchura del lóbulo principal. No puedo controlar normalmente cuál es la amplitud. Sí lo puedo hacer con las ventanas de Kaiser. Las ventanas de Kaiser, os acordáis que yo podía controlar al mismo tiempo la anchura del lóbulo principal y la anchura
y la altura de los lóbulos secundarios. Aquí os planteo las mismas ecuaciones que utilizábamos para el diseño de filtros, solo que aquí he cambiado un poco la notación, de forma que a menos 20 logaritmo en base 10 de delta, ahora lo llamo la altura del lóbulo secundario, esta es lo que tenemos aquí, en esta figura, la curva verde, mientras que a la anchura del lóbulo principal lo voy a llamar delta ml, y de la delta ml aquí os represento la semi-anchura, puesto que la otra parte de la anchura pues estaría en la frecuencia negativa. Bueno, pues con la semi-anchura y con la altura del lóbulo secundario que nosotros deseemos, podemos diseñar la m, y la altura del lóbulo secundario pues lo tendremos que utilizar en función de la delta. Y ¿qué efectos puede tener? O sea, ya sabemos elegir las ventanas y sabemos cuál va a ser el efecto de cada una de las ventanas en la resolución que vamos a tener. Bueno, nosotros realmente esos espectros que estábamos pintando antes, estos espectros que estábamos pintando aquí, en espectros continuos, pero esos espectros continuos no los puedo guardar en el ordenador. Entonces, para eso hemos visto el tema anterior en el que hemos utilizado la DFT para poder muestrear estos espectros. Bueno, pues voy a muestrear estos espectros. Tengo un par de tonos. Estos tonos pues tienen una relación de alturas, por ejemplo, pues a sub 0 medio, a sub 1 medio. En este caso concreto, pues veis las frecuencias, pues he elegido de frecuencias 2pi partido 14, 4pi partido por 15 y he cogido una ventana rectangular de 64 muestras de longitud. Cuando yo hago el espectro, pues las 64 muestras que van entre menos pi y pi, pues me distribuyen como veis en la figura. Y bueno, da un espectro, pues por ejemplo, a alta frecuencia relativamente razonable, pero a baja frecuencia, fijaos como en particular cerca de los tonos, pues no me daban una relación muy buena entre la amplitud de los tonos. Fijaos como el tono de A sub 0 es mucho más alto que el tono de A sub 1, sin embargo, si yo me fijo en las muestras, pues no lo veo. ¿Eso ocurre siempre es tan malo? Pues no. Por ejemplo, si ahora cambio las frecuencias ligeramente y hago que las frecuencias sean 2pi partido 16 y 2pi partido por 8, pues ahora sí que pillo perfectamente cuál es la amplitud de los dos tonos. Fijaos cómo lo pillo justo en el máximo y podría determinar muy bien la relación entre ellos. Además, esta señal, pues si no tuviese una ventana, estaría compuesta de dos tonos únicamente. Fijaos como en este caso la señal muestreada también tiene dos tonos únicamente, puesto que el resto de las muestras valen todas cero. Eso es un poco casualidad, casualidad entre comillas, porque hay una relación que no es tan casual entre el 64, el 16 y el 8, pero es casualidad porque el espectro que realmente yo estaba muestreando era el espectro formado por esta curva azul que venía de la convolución de estos dos tonos, que son los que luego finalmente he terminado capturando, con la transformada de Fourier de la ventana rectangular de longitud 64. Eso, si lo pongo con 64, sí. En principio nosotros pues podríamos pensar que cuanto mejor muestre, pues mejor voy a capturar el espectro de la señal original. Pues sí y no. Por ejemplo, con 64, en general la respuesta es que sí, pero aquí en este ejemplo concreto, pues con 64 muestras había capturado perfectamente que estaba formado únicamente por dos tonos. Si me voy a 128, 128 muestras, muestreo mucho más fino el espectro azul, con lo cual empiezo a ver ese comportamiento que tenemos de la curva azul debido a la convolución con la transformada de Fourier de la ventana. Aquí en concreto, pues la técnica que se utiliza para poder muestrar más fino, como ya sabéis del tema anterior, pues es el padding. Yo tengo una señal de longitud 64, añado ceros a la izquierda, a la derecha o solamente a la derecha, como vosotros queráis, y vuelvo a muestrear y hago la transformada de Fourier con esa señal con los ceros añadidos. Lo que tenéis como ejercicio es que repitáis este experimento y veáis cómo efectivamente pues el añadir más o menos muestras a mi señal pues hace que yo capture mejor o peor ese espectro, pero el espectro de la señal convolucionada.
Bueno, pues esto es lo que eh, es el primer método que hemos visto. Es un método no paramétrico en el que analizo directamente la DFT, ¿no? O sea, cojo la señal tal cual me sale muestrada y le hago la DFT. ¿Ese es el espectro? Pues todavía no, porque el espectro sabemos, o por lo menos la densidad espectral de potencia, está relacionado con el cuadrado de la amplitud de la respuesta en frecuencia de esa señal de la transformada de Fourier de esa señal. Entonces, eso es lo que veremos en las siguientes sesiones con el periodograma, el promediado de periodogramas, etcétera.